Bueno, hermanos, hoy vamos a estar iniciando una nueva serie que se llama Los 5 Ministerios. Estos 5 ministerios que vamos a estar estudiando, posiblemente solamente en 5 predicaciones, es para ir cerrando, ¿verdad? Ya hablamos de los dones del Espíritu, pero vamos a hablar de los ministerios que Cristo estipuló. Estas prédicas son más estilo enseñanza, pero como hoy solo no nos da chance de sentarnos para hacerlo en enseñanza, en otra ocasión pues nos vamos a sentar con las mesas por si tienen alguna pregunta, ¿de acuerdo? Si hoy tienen alguna pregunta, hagan al final, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, el tema número 1 de hoy es el ministerio apostólico, o entre paréntesis, los apóstoles. La serie es los 5 ministerios. Ya hablamos de los frutos del Espíritu, de las obras de la carne, de los dones del Espíritu, y hoy vamos a hablar de los ministerios, los 5 ministerios, ¿verdad? Así que, como hemos estado hablando, vamos a estar en la carta de los Efesios. Hemos estado hablando, ¿verdad? Al principio Pablo explicaba sobre lo que el cristiano debe de creer. Los primeros 3 capítulos de Efesios habla sobre cómo el cristiano en qué debe de creer, y los 3 últimos capítulos sobre cómo debe de vivir. En estos capítulos se encuentran estos 5 ministerios, que ha sido también un tema de debate por muchas personas sobre si están en vigencia todos o solo algunos. Queremos en esta iglesia, sin embargo, tratar de llegar a un punto en el cual usted pueda defender su creencia. ¿Amén? ¿Para qué? Para no caer presos de engaños de falsos maestros que con palabras astutas y artimañas tuercen la verdad a conveniencia para manipular a los indoctos. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Salud, hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es ¿quién, hermano? Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué dice ahí? Ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, en esta noche queremos pedir que ates nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, que sea algo bueno, algo justo, algo digno y algo de buen nombre. En esto pensemos, Señor, en esta noche. Y que nos ayudes, oh Dios, a mí, a este siervo inútil que tú has levantado en este lugar, para hablar tu palabra con autoridad y sobre todo con verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo primero que vamos a ver, lo que dice el versículo 11, que va a ser realmente el trasfondo de toda nuestra serie, es: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y vamos a ver hoy el ministerio apostólico o los apóstoles. Pero antes de hablar de apóstoles, es necesario que cada uno de nosotros sepa qué significa ministerio.
porque es una palabra que nosotros usamos, pero solamente sabemos que la usamos, pero no sabemos qué sirve. ¿Qué es? Correcto. La palabra griega para ministerio es diaconía. Y ahorita se acordaron de otra cosa, ¿no? De los diáconos. Pero es diaconía. Esta palabra se entiende por oficio o servicio o ministerio. Así que cuando hablamos que si decimos yo soy un ministro del Señor, en el contexto real del texto, estamos diciendo soy un siervo. Estoy sujeto a servidumbre. Ministro es ser siervo de alguien. ¿Pero de quién? ¿De quién somos siervos primero? De Dios. De Dios. Luego, ¿de quién somos siervos después? Vamos, ¿de quién? Bueno, de Dios primero, después de los hermanos. Y por último, estamos para servir a todo el mundo. Porque cuando usted, por ejemplo, va y le predica el evangelio a un impío, le está sirviendo de canal de bendición para que salga de la oscuridad a la luz. Así que del texto podemos entender primero que quien constituyó estos ministerios fue Cristo, porque dice asimismo Él constituyó a unos apóstoles. Sé que algunos en algún momento de repente quisieran ser, yo quisiera ser, no sé, ¿verdad? Tal vez no, porque no es muy popular, la gente no le gusta, la gente generalmente no sueña con ser pastor, es la tarea que más le huyen, ¿verdad? Tal vez no les gusta por todas las cosas que suceden en el ministerio, pero hay gente que quisiera, de repente tiene un ministerio, de repente es evangelista, pero a veces dijera, yo quisiera ser maestro. Pero resulta que Dios es soberano y Dios sabe por qué lo llama a usted en diferentes áreas, así como Él sabe el por qué le da unos dones a uno y no a otros. El asunto nuestro es que debemos de reconocer que Cristo es soberano en cada uno de los ministerios que Él delega, porque Él sabe a quién se lo da y por qué se lo da. Así que no está o no debe de estar en el corazón de un cristiano el ser algo que Dios no lo ha llamado a hacer, o ser ministro de algo en lo cual Dios no lo ha llamado a ministrar. No, por eso no se va a sentir mal. Recuerde, la mano no le puede decir al pie, porque no eres mano, no te necesito. Por supuesto que lo necesita. Conozco el caso de una persona que es muy claro que Dios lo ha llamado al pastorado, pero esta persona se ha enfrascado en que él quiere ser cantante y quiere cantar, pero Dios lo ha llamado al pastorado, pero él quiere cantar. ¿Sabe cuál es el resultado de ese tira y encoge? Que el hombre ni avanza para un lado ni avanza para el otro. Porque qué tremendo y qué triste es ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez ha ido por el camino equivocado? Tristemente, ¿va? Todos en algún momento hemos andado por el camino equivocado. ¿Y cómo nos ha ido, hermano? Gracias a Dios, porque nos ha ido mal. Si no, ya anduviéramos en ese camino equivocado. Ahora, la pregunta es, ¿sabe usted a qué ministerio lo ha llamado el Señor? Uno de los propósitos de hablar de los dones del Espíritu era para que usted empezara a identificar cuál don tenía usted para saber, este es el ministerio al que Dios me ha llamado. Y hablamos de la sabiduría, de la ciencia, hablamos del discernimiento de espíritu, hablamos del don de fe, de sanidad, de milagros, de profecía y los dones de lenguas e interpretación de lenguas. Ya sabe usted más o menos qué dones tiene, porque si ya sabe qué dones tiene, ahora va a saber si está llamado a uno de estos 5 ministerios.
Porque aunque estos 5 ministerios los estableció Cristo, hay muchos otros ministerios dentro de la iglesia que se cumplen, que son necesarios. Y que porque un ministerio no sea tan vistoso como otro, no quiere decir que no sea útil, ¿verdad? Así que, ¿sabe usted a qué ministerio lo ha llamado el Señor? ¿Sabe usted? ¿Pedro? ¿Sabe Pedro a qué ministerio? ¿Miguel? No, yo creo que en mi iglesia es donde hacemos, pero que yo... El ministerio, el don si lo tiene. A ver, Claudia. Sara. ¿No sabe? Opine usted, pastor. No, es que yo no les puedo decir, miren, no pueden vivir de mi experiencia. Pero, ¿qué puedo ver yo? Vale. Puedo decir una cosa. Pedro es una persona que tiene mucha facilidad para caerle bien a la gente, aunque él dice, yo no sé por qué, pero que él es muy introvertido. Me decía a mí, yo no le hablo mucho, y yo que no salgo, como dice él, ¿verdad? Pero la gente lo conoce y le suele caer bien a la gente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ministerio creen ustedes que necesita mucha empatía? El evangelista, ¿verdad? Por darle una idea. Lo vamos a dar así porque vamos a seguir adelante. Ahora, cuando usted mira qué dones Dios le ha dado, va a saber qué ministerios Dios lo ha llamado. Por ejemplo, el don de ciencia. Puede decir el hermano Miguel que tal vez él no lo tenga tan desarrollado como piensa, pero está claro que es muy perspicaz a la hora de investigar la palabra. Otra persona aquí, por ejemplo, Claudia Gallardo, ella pregunta y dice, disculpen que sea tan insistente en preguntarle, pero es que eso es desarrollando el don de ciencia. ¿Por qué? Porque son maestros. Y así sucesivamente. Pero miren, hermanos, hoy vamos a hablar de los apóstoles. De Guillermo Maldonado. Y no, eso no. Vamos a ver entonces de los apóstoles. Primero vamos a ver qué significa la palabra apóstol, hermano. De mensajero o enviado. Correcto. Las dos son la descripción. Pero la palabra griega es apóstolos. Apóstol viene de la palabra griega apostolos o apóstolos, que como bien dijo el hermano, se puede traducir como mensajero o como enviado. Cualquiera de los dos términos son utilizados para apóstol. Así que vamos deduciendo y vamos cayendo en la realidad de que el ministerio es sinónimo de ¿qué, Claudia? Ministerio es sinónimo de ¿qué? De evangelismo. De servicio. Servicio. Diaconía en la palabra griega. Y cuando estamos hablando de apóstoles, estamos hablando apóstol, hablamos de la palabra griega Enviado. apostolos, que significa enviados Mensajero. y mensajero, ¿verdad? Entonces estamos viendo y empiece a pensar una cosa: ministerio, sinónimo de servicio, no de ser servido. Repito, servicio, servir, no de ser servido. Porque como dijo el hermano, aquel Maldonado no te sirve, hermano, se sirve de usted, ¿verdad? Así que cuando hablamos de apóstoles estamos hablando de uno que es un mensajero o es un enviado. Este ministerio sí es exclusivo del Nuevo Testamento. Y en este punto vamos a describir, miren que a mí, yo le decía a Sara, Dios me reveló algo cuando estaba estudiando este tema y lo vamos a compartir hoy para que vayamos también aclarando algunas dudas. Vamos a describir los 3 tipos de apóstoles que se mencionan en la Biblia. 3 tipos de apóstoles. El apóstol del Padre, el apóstol de Cristo o del Hijo y el apóstol del Espíritu Santo.
Vamos a ver entonces el apóstol del Padre. En esta categoría solo encontramos a un personaje en toda la historia, Jesucristo. Pero como no les pido que crean en mi palabra por solo decirlo, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreo. 3:1. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué dice hermano Pedro. Voz de trompeta. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿A quién dice? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Porque fue el enviado del Padre para salvar a... Juan 17:3. Léalo. Léalo, Miguel. Juan 17:3. Mire. El hermano lo resume. Es el enviado del Padre a salvar al mundo. Veamos qué dice Juan 17:3. A ver. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Enviado, esa palabra fue traducida de apóstolos, de enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quien has enviado? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Así que Jesucristo es el ejemplo máximo de apostolado que podemos encontrar en las Escrituras, porque Jesucristo, fue enviado ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de Cristo en la tierra? 3 propósitos. A buscar lo que se le había perdido. En el discipulado. Vamos, Mirna. Está más fresca tú. Lo voy a ir primero. Revelar al Padre. Maldito. Dígalo fuerte. Padre, Hijo y No, revelar al Padre, redimir al hombre y gobernar sobre el reino. Muy bien, don Ramón. Esos son en el discipulado los miramos, en el doctrinal. Para que ustedes ya se graduaron y por eso se les hace un poco de largo. Pero recuerden, él reveló al Padre, le dijo: Felipe, sí. ¿me habéis visto a mí? ¿Habéis visto al Padre? Redimió al hombre, ¿por qué? Que murió por él. Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y gobernó el reino porque llevó cautiva la cautividad. Ahora, aquí la palabra para enviado es apostelo, que es una variante de apóstolos, es aplicándole, es como si fuera un verbo aplicado. ¿Qué significa enviado? Siempre. Y veamos las palabras del mismo Señor Jesús. Voy a pedirle a hermana Lilian que busque Mateo 10:40, la hermana Mirna que busque Mateo 15:24 y don Vidal que busque Mateo 21:37. 3 versículos que nos habla Mateo 10:40, hermana, Mateo 15:24 y Mateo 21:37. Todas son variantes de apóstoles, apostelo, ¿verdad? A ver. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Al que me envió, apostelo, de apóstolos. A ver. Él respondió, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enviado, apostelo. A ver. Mateo 21:37. Finalmente le envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Y todos estos, y hay un montón de versículos más donde usted puede encontrar
que Cristo mismo se presenta como el apóstol, el enviado del Padre, ¿verdad? Estos versículos sirven para eso. Ahora, Cristo es el único apóstol del Padre, porque solo Él lo podía enviar, recuerden, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Veamos ahora los apóstoles de Cristo, y este es tal vez donde nos llevemos más tiempo. En esta categoría, hermanos, es donde muchos han entrado en discusiones, discordias o en diferencias. Muchas veces porque no escarbamos suficientemente profundo o porque tenemos un marco de referencia definido y decimos, es así porque así me enseñaron. Primero, algunos ponen en discusión si el apostolado de Cristo está en vigencia y otros que no. Generalmente puede ser debido a que desconocen el estilo o los tres tipos de apóstoles que habían en la Biblia registrados. Recordemos primero que un apóstol es un mensajero o es un enviado. Pero, ¿qué encontramos en la Biblia cuando hablamos de los apóstoles de Cristo? Vayamos a Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Ese ya fue el final. Lucas 6:12, vamos a ver cómo fueron elegidos. Lucas 6:12. A ver. En aquellos días. Ok, lo voy a leer yo. ¿Solo lo tienen? Amén. Amén. Lucas 6:12 dice así: en aquellos días, él fue, ¿quién fue él? Cristo. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Cómo lo llamó? Apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, no este, sino el otro. A Andrés, su hermano. A Jacobo y a Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo. Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Siempre lo ponen al final, ¿no? ¿Verdad? Ahora, algo importante a considerar acá en este texto es que vemos que Cristo fue quien eligió a los apóstoles. Los reunió, y miren, tomen nota mental de esto, o escríbanlo si quieren. Él dice que reunió a todos sus discípulos. Y dentro de los discípulos escogió a 12 y los llamó apóstoles. Y usted puede ver en el marco de tiempo que no fue al inicio, ¿verdad? Fue un momento donde los reúne a todos y los marca. Ustedes van a ser mis apóstoles. Así que Cristo es soberano en la elección, así como es soberano en los ministerios establecidos. Él eligió a sus apóstoles. Pero cuando Judas Iscariote, el traidor, dejó vacante su puesto, encontramos que Pedro se levantó y dijo lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Amén. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Voy a dar un poco de contexto, ¿verdad? Cristo había muerto, resucitó al tercer día, pero anduvo entre ellos durante ¿cuántos días? 40 días. Y muchos ojos lo vieron, inclusive mucha gente empezó a creer porque reconocían que era Jesucristo que había resucitado. Pero él había ascendido. Y cuando ascendió, dice que se estaban reunidos, les da una orden, les dice que se reúnan en un lugar alto, ¿verdad? En el aposento alto.
y que esperaran la promesa también, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Pero dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este, ¿qué dice ahí? Ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que veamos primero que los 12 apóstoles originales, escogidos por Jesucristo, fueron, escogidos por Jesucristo y escogidos después de haber orado, ¿verdad? Vemos que dice que él se apartó y fue aparte a orar, y después los reunió y los escoge y los llama tú, ¿verdad? Ahora, el apóstol sucesor de Judas fue escogido por la iglesia, liderado ¿por quién? Por Pedro. Después de haber orado, aunque no habían recibido una confirmación clara de parte de Dios. ¿Y qué fue necesario? Echar suertes. Pedro describe los requisitos para ocupar un apostolado, que eran, número 1, ser discípulo de Cristo, porque debía conocer sus enseñanzas. Número 2, ser discípulo de Cristo desde el bautismo de Juan el Bautista, o sea, desde temprano en su ministerio aquí en la tierra. Número 3, haber sido testigos de la resurrección de Cristo, esto es, haber visto el cuerpo glorificado de Cristo. Y número 4, haber sido discípulo de Él hasta la ascensión de Jesucristo en las nubes. Entonces, Pedro menciona 4 requisitos. No parecen requisitos fáciles de cumplir hoy por hoy, ¿cierto o no? Pero sin embargo, usted sabe que hay muchos que se dicen apóstoles, ¿sí o no? No anduvieron con Jesucristo en primer lugar. No vieron cuando Él resucitó, no vieron cuando Él subió a los cielos, y no anduvieron con Él. Pero hay algo importante que tenemos que notar. Bueno, nadie va a viajar en el tiempo, ¿verdad? Para decir yo sí miré a Jesucristo glorificado, no, eso es imposible. Pero yo quiero que miren algo. Que aunque Matías fue reconocido como apóstol por la iglesia primitiva, los 120 que estaban ahí, no fue un llamado hecho directamente por Cristo, ¿verdad? Los 12 discípulos fueron llamados ¿por quién? Por Cristo. Pero vemos que Matías fue llamado, fue por la iglesia, después de haber orado, y como no tenía una respuesta clara, echaron suerte y cayó sobre Matías.
La pregunta es, y esto fue lo que yo creo que Dios me reveló a mí, y se lo comparto a ustedes para que puedan traer algo de claridad, porque en esto hay debate, ¿no? Que si se cuenta Matías, que si no, creo que la otra vez estábamos hablando de eso acá, me parece. A usted, o sea, Matías en todo lo que he leído la Biblia, solo ahí se menciona Así es. versículos y después se mencionan todos los otros, pero Matías no Así. menciona. Y sin embargo quiero que analice algo. ¿Cuántos días Jesucristo estuvo en la tierra después de haber sido glorificado? 40. Si el apóstol que iba a ocupar el lugar de Judas se contaba entre los 120 discípulos de la iglesia primitiva que debió haber andado con Jesucristo porque aceptaba sus enseñanzas, que estaba con él desde el tiempo del bautismo de Juan, que anduvo con él y fue testigo presencial del cuerpo glorificado de Cristo y ascendió al cielo, ciertamente andaba con él entre los 120, ¿sí o no? Y Cristo estaba en la tierra con cuerpo glorificado durante 40 días. La pregunta es, si el apóstol que iba a ocupar el lugar de Judas, Matías en este caso, se contaba entre los 120 discípulos que la iglesia primitiva tenía en ese momento, ¿por qué Cristo no lo eligió a él en esos 40 días? Porque yo había elegido a Pablo. ¿Por qué? Porque yo había elegido a Pablo. Lo que pasa es que la iglesia quería tener el grupo. No estaba entre los 120, ¿verdad? O sea, lo que le quiero decir es esto. Si Matías era el elegido, no hubiera esperado Jesucristo ascender al cielo para dar una orden de esa. ¿Le parece o no le parece? Él le hubiera dicho ahí entre los 40 días, bueno, vas a ser tú, Matías, para que no ni siquiera echaran suerte, ¿no? Pero ¿qué hizo él? Como no estaba entre los 120, aquel que iba a ser llamado apóstol, no lo podía escoger Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Yo había escogido a Pablo. Ah, pero Pablo todavía no estaba ahí, no estaba en la ecuación. No estaba ahí, no estaba entre la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los requisitos que Pedro presenta no son realmente los requisitos que Jesucristo demandaba. Y vamos a ver así. Porque el que iba a ocupar el lugar de Judas, como no estaba entre ellos, pregunto, ¿usted sabe quién era ese último apóstol? ¿Quién fue el último apóstol en ser llamado por parte de Jesucristo? Pablo. Primera de Corintios 15, versículos 7 al 9. Del 7 a 9. Y alguien que lo lea en voz alta. Ajá. Amén. Léalo. Pero si no tienen don, No, Primera de Corintios 15, 7. 7, 15 o 15, 7. 15 del 7 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a esperar a don Vidal, espera. ¿Lo oyó? Bueno, hermana Sara, léalo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vemos aquí a Pablo diciendo, bueno, después se le apareció a Jacobo, después se le apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Cuándo se le apareció? Yo para Damasco. Cuando iba camino a Damasco, porque yo soy el más
pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, en el contexto general del ministerio, siendo justos, nadie trabajó como Pablo. Nadie hizo lo que Pablo alcanzó a hacer, lo que Dios hizo a través de Pablo. Ahora, muchas personas tal vez digan, pues, generalmente el católico, ¿no? Pedro fue el apóstol, ¿no? Pedro fue el papa. Pero Pablo tuvo un ministerio de mayor alcance. Y fruto de ese ministerio somos usted y yo. Ahí usted lo mira representado en la Biblia. ¿Cuántas cartas tiene escritas Pablo? ¿Cuántas escribió Pedro? Y las de Pedro son como de tres capítulos. Tres capítulos. Aunque el Evangelio de Marcos es muy influenciado por Pedro, ¿verdad? Ahora, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Hoy, estos, entre comillas, apóstoles modernos, no se miran a sí mismos como pequeños, ¿verdad? Se miran como grandes y ellos se sienten buenos y fuertes y esperan lo mejor, exacto, los mejores lugares, los mejores carros, las iglesias más llenas, mejor ministerio musical, todo, quieren todo bueno. Y recuerden, ministerio es servicio, no servirse. Así es. Jesucristo vino ¿a qué? A servirse. Pero los apóstoles modernos vienen a ser servidos. Porque como Jesucristo ya vino a servir, ahora sigue la otra parte. Ellos cosechan. Es lo que le digo. Ahora, usted mira que Pablo sí fue un apóstol escogido por Cristo. Se le presenta el camino a Damasco. Y le voy a dar un versículo a cada uno porque son varios. Para no tomar mucho tiempo, Pedro me busca 1 Corintios 1:1. Melissa, 2 Corintios 1:1. Hermana Alba, Efesios 1:1. Todos son saludos. Hermana Lilian, Colosenses 1:1. Miguel Ángel, 1 Timoteo 1:1. Claudia, 2 Timoteo 1:1. Y Mirna, Tito 1:1. Primera de Corintios 1:1, Pedro. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, llamado a ser apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 1:1, hermana. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Efesios 1:1. Alba. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Colosenses 1:1, hermana Lilia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Miguel Ángel, 1 Timoteo 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. 2 Timoteo 1:1, hermana Claudia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Tito 1:1, Mirna. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que usted mira en estas 7 cartas, y habían más versículos para que no quise hacerlo más grande. Pablo se presenta a sí mismo como apóstol.
como apóstol, ¿verdad? Y nadie a lo largo de la iglesia en sus años posteriores a la muerte de Juan, que fueron verdaderamente cristianos, ninguno se hizo llamar a sí mismo apóstol. Esto debe ser algo importante que debemos de considerar cuando alguien se presenta a sí mismo como apóstol. Y veamos 2 de Corintios 12, 11, 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11 y 12. Segunda de Corintios 12, dice. Ajá, versículo 11 y 12. Si lo tiene, lo lee. Creo que anda otra versión usted, ¿verdad? No. ¿Reina Valera? Léalo. Ya lo leo. Segunda de Corintios. 12, Versículo 11 y 12. A ver, Amén. léalo. Me he hecho un necio de gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de un apóstol han sido hechas entre nosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Usted puede leer el contexto en los versículos anteriores. Pablo le está recriminando a los corintios porque ellos están tolerando a los falsos maestros y él les dice: yo he hecho esto, lo otro. Les dice: toleradme un poco de locura. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo de Dios no procura ni busca la gloria propia. Y él les dice: estoy hablando con locura, pero tengo que decirles esto, yo aquí, yo allá. Por esto me he hecho necio, dice, al gloriarme. Está reconociendo que lo está haciendo para que ellos despierten y se den cuenta que en él han sido cumplidas las señales del apóstol. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y estas señales, ¿qué dice? Los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán en lenguas. Y quieren que le diga cuál es la muestra más veraz que no hay apóstoles en nuestro tiempo del orden de Jesucristo. Que el apóstol poseía los 9 dones. ¿Habrá alguno que tenga hoy los 9 dones del Espíritu Santo? ¿Verdad? Bueno. Apóstoles del Espíritu Santo. Y aquí quiero ser claro cuando digo apóstoles del Espíritu Santo. Aquí no hablo del apóstol como oficio, ¿verdad? Sino más bien como un mensajero o un enviado para una función específica, que son personas comisionadas para alguna obra, no bajo el término de apóstol, que también el apóstol, la característica del apóstol de Cristo fue que ellos sí añadieron nueva revelación a las escrituras, ¿verdad? Y solamente Santiago y Judas, que son los medios hermanos de Jesucristo, que también añadieron al canon, ¿verdad? A la revelación del Nuevo Testamento. Ahora, este era un servicio establecido con el fin, el apóstol o el enviado del Espíritu Santo era una persona encargada de abrir brecha, de abrir un campo blanco. ¿Para qué? Levantar iglesias que fueran fortalecidas, ¿cómo? Estableciendo ancianos, pastores y
ir a otro lugar y hacer lo mismo. Así que, si lo vemos desde este punto de vista, en el día de hoy, aquel que puede ser llamado un enviado del Espíritu Santo, ya no es un apóstol de Cristo, sino un enviado del Espíritu Santo. Se llaman misioneros. Pero no esos misioneros que vienen al paraíso, donde el Evangelio ya ha sido predicado. Donde el Evangelio ya ha sido predicado. ¿Dónde misionero? Dicen, ¿a dónde va? Voy a Nicaragua. Se parece al evangelista. En esa parte. Pero el misionero tiene que ir a un lugar donde el Evangelio no ha sido alcanzado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el enviado del Espíritu Santo. O sea, el misionero hoy, el misionero sería el apóstolos de aquel tiempo. Alguien que se encarga de abrir brechas, de abrir campos, de abrir iglesias para levantarlas, estableciendo ancianos, pastores y luego ir a otro lugar. Así que hasta cierto punto es un poco itinerante, ¿verdad? Porque tiene que estar en constante movimiento, no como los apóstoles de ahora. Que los apóstoles de ahora dicen, yo soy apóstol, allá hay una iglesita, allá hay otra iglesita, yo te doy cobertura y tú me mandas los diezmos de los diezmos. ¿Cuántos han visto de ese, no? Y entonces se inflan, claro, todo el mundo quiere la, entre comillas, cobertura de estos apóstoles. A mí me auspicia Cash Luna. Uy, como dirían los católicos, papá. Dios me guarde. Yo ando con Maldonado, sí puede decir, yo soy de Cash Luna, yo soy de Maldonado, yo soy de Benigín. Todos son hijos del diablo. Así pasa la gente. El apóstol de ahora solo se encarga de dar cobertura. Bonito fuera, si fueran de verdad apóstoles, que fueran a esos lugares africanos donde son perseguidos. No, ahí no vamos porque ahí no hay. No hay, más bien hay muerte. Pero la palabra es diaconía, es ministerio, es servicio. Y entonces, ¿servimos o somos servidos? Que vas a hacer con las víctimas. Ahora, dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, a Bernabé. Veamos Hechos 13, 2 y 3. Hechos 13, versículos 2 y 3.